Bienvenidos amigos televidentes de estos Pulso Político, soy Carlos Rabascal. Estamos grabando viernes 8 de marzo, casi digo de febrero, viernes 8 de marzo, y este programa se está transmitiendo el domingo 10 de marzo. Evidentemente, los últimos acontecimientos que ha impactado a Latinoamérica y al mundo, algunos dirán, la crónica de un fallecimiento anunciado, sí, puede ser, pero independientemente, coincidencias o no coincidencias ideológicas, el fallecimiento del presidente de Venezuela, el comandante Hugo Chávez, ha impactado a Latinoamérica, ha impactado al mundo, y basta ver las imágenes para ver la capacidad convocatoria que este líder latinoamericano ha tenido y tuvo incluso ya una vez fallecido. Por este acontecimiento, entonces, hemos visto necesario tratar sobre quién fue el comandante Hugo Chávez, qué representó para Venezuela, qué legado deja para Latinoamérica y cuáles son los retos, tanto para Venezuela y tanto para la integración latinoamericana, porque incluso algunos han puesto en tela de duda que ausente el comandante Chávez, la integración podría no consolidarse como se hubiese esperado antes. Para tratar sobre todo esto, hemos invitado a las siguientes analistas y siguientes personalidades. Veamos. Galo Mora, antropólogo y escritor, exsecretario particular del presidente Rafael Correa, secretario ejecutivo del movimiento Alianza País. Hernán Reyes, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, Master of Arts en Género y Desarrollo, cándido en Estudios Culturales Latinoamericanos. Jorge León, investigador del Centro de Investigaciones de Movimientos Sociales del Ecuador, profesor de Flaxo Ecuador y politólogo. Bueno, ellos son nuestros invitados, le damos la bienvenida entonces a Hernán, a Jorge y a Galo. Gracias por estar en esta mesa de Pulso Político. Y con la licencia de ustedes, antes de entrar al desarrollo de este análisis, vamos a hacer un contacto telefónico con Fabricio Vela, ETC, quien se encuentra casualmente hoy, viernes 8 de marzo, en Caracas, Venezuela. Fabricio Vela, te saluda Carlos Rabascal desde los estudios de Pulso Político aquí en TC Televisión en la ciudad de Quito. Fabricio, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Un saludo muy cordial, muy buenas tardes. También un saludo para quienes precisamente participan de este panel, y que evidentemente se va a analizar el tema internacional de momento que tiene que ver con el fin de la era Chávez y la transición política en Venezuela. Correcto. Fabricio, tú has estado ya 2 días en Caracas. Relátanos lo que ha acontecido en Caracas, este poder convocatoria que ha tenido Hugo Chávez, incluso ya una vez fallecido, y cuál es el ambiente que se siente, no solo en Venezuela, sino en el ambiente de los líderes latinoamericanos. Bueno, empecemos precisamente por lo primero que tiene que ver con el ambiente acá en Venezuela. Desde el miércoles lo que se ha producido en Caracas ha sido precisamente la presencia multitudinaria de partidarios o simpatizantes del presidente Hugo Chávez y que integran además el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ellos básicamente se han concentrado durante jornadas completas desde el pasado miércoles, jueves e inclusive este viernes en los alrededores de la Academia Militar de Caracas en procura tras una espera realmente larga, tratando de sortear un poquito la inclemencia del clima, porque está haciendo mucho calor aquí en Caracas, tenemos una temperatura mucho más caliente inclusive que en Guayaquil, en época invernal, temperaturas con humedad incluida que supera los 35 grados centígrados, y por eso algunas brigadas destinadas por parte del gobierno proceden a repartir grandes cantidades de agua embotellada para precisamente procurar calmar las sed de quienes se encuentran esperando entre 7, 8, 9, 10 horas para poder cumplir con su cometido, básicamente llegar hasta la capilla ardiente y obviamente el féretro que guarda los restos del presidente Hugo Chávez, a quien han denominado su comandante, inclusive líder de este proyecto político conocido como la Revolución Bolivariana. Acá, evidentemente, la expectativa también ha estado centrada en la presencia de las delegaciones internacionales, 53 aproximadamente, según información oficial de la Cancillería venezolana, de las cuales 32 están lideradas por jefes de Estado y de gobierno, entre ellos el mandatario ecuatoriano Rafael Correa, quien llegó acompañado de una nutrida delegación
que estuvo integrada por ministros de Estado, por legisladores y por miembros de las demás funciones del Estado. El presidente Correa inclusive fue uno de los primeros mandatarios, o participó del primer grupo de mandatarios que fueron llamados a, durante unos pocos segundos, formar parte de una suerte de guardia de honor simbólica a un costado del féretro. Entre ellos acompañó a Sebastián Piñera, el presidente de Chile, que precisamente formó parte de este primer grupo, como lo refiero. Fabricio, bueno, un duelo nacional de 7 días. Preguntas puntuales. El tema de la investidura del vicepresidente Nicolás Maduro ha generado un poco de polémica al interior de Venezuela, al interior también de la oposición. ¿Cómo se está viviendo ese ambiente, la investidura de Nicolás Maduro para nombrarlo o designarlo presidente interino para que convoque las elecciones que tendrían que ser en 30 días? Eso es muy corto tiempo para poder convocar y realizar elecciones. ¿Qué es lo que se dice y qué se está viviendo en ese aspecto? Quiero empezar contestando esta pregunta, Carlos, dando lectura del inciso 3 del artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si la falta absoluta del presidente de la República se produce durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Es decir, se establece que desde el martes pasado hay que contar 30 días para que se produzcan las elecciones. Mientras se elige, dice la Carta Política, y toma posesión el nuevo presidente o presidenta de la República, se encargará de la presidencia el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutiva. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque hay que recordar que en enero pasado, el 10 de enero, el presidente Chávez debía tomar posesión de su nuevo mandato, aquel que ganó en las elecciones presidenciales del 7 de octubre del año pasado. Aquí hay que recordar una interpretación por parte de la Corte Constitucional de Venezuela respecto de que si Chávez tenía o no la obligación de asistir a esta ceremonia especial del 10 de enero. Estando imposibilitado como estaba producto del tratamiento del cáncer, la interpretación constitucional dio cuenta de que no era necesaria una nueva juramentación de Chávez porque él ya estaba en funciones y se trataba de un mandatario reelecto, no de un mandatario electo. Esa fue básicamente la interpretación, y por eso ahora mismo se asume que Chávez sí estaba en funciones, más allá de que no se posesionó formalmente, fruto de esta interpretación constitucional que fue. Por ende, quienes sostienen esta tesis citan el inciso 3 del artículo 233 que acabo de dar lectura para referir que quien debe estar encargado del poder es el vicepresidente de la República, en este caso Nicolás Maduro. Sin embargo, diputados de la Unidad de la Concertación, que es un poquito el grupo de oposición que durante las últimas elecciones auspició la candidatura presidencial del actual gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, han anticipado que no asistirán al final de esta jornada a la sesión especial convocada por la Asamblea Nacional para juramentar a Maduro como presidente encargado de la República. Cito una declaración que inclusive aparece en algunos portales web del diputado por el Partido de Acción Democrática Ángel Medina, quien ha señalado que esta decisión de las bancadas opositoras se toma porque a su juicio los poderes del Estado siguen produciendo una violación a la Constitución de la República. Ya, gracias Fabricio, un informe bastante completo, Fabricio, que nos da la pauta para poder entrar ya en el análisis de lo sucedido. Un abrazo a la distancia, Fabricio, y pronto retorno. Nosotros, continuamos. Señores, antes de ver el primer reportaje que hemos preparado, quisiera un comentario de cada uno de ustedes sobre lo expresado por Fabricio Vela, quien está desde Caracas, Venezuela, y nos ha informado sobre los últimos acontecimientos. Hernán. Bueno, básicamente dos cosas. La muerte de un primer mandatario es un shock emocional, digamos, para cualquier nación. Recuerdo en el caso de la muerte de Jaime Rodós Aguilera a inicios de los 80, en el caso ecuatoriano, realmente fue un golpe, a pesar de que inclusive todavía no se había consolidado en su gobierno, estaba recién empezando a ejercer el mando prácticamente. Ya me imagino cómo debe haber caído en Venezuela, precisamente por toda la imagen, toda la actuación desplegada permanentemente por el presidente Chávez. Respecto al segundo asunto, efectivamente hay una
yo diría, distintos puntos de vista, una controversia jurídica en el sentido de quién debía haber asumido inclusive el mando, la presidencia, según lo que dicta la Constitución venezolana. Esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano no gustó a algunos sectores. Me parece que ahora la posición que escuchamos del enviado especial a Venezuela de parte de la oposición, creo que revela efectivamente ya los inicios, los albores de lo que va a ser un proceso electoral bastante corto, extremadamente corto, pero yo me atrevo a decir salpicado por una serie de elementos inusuales. En Venezuela está todavía bastante fresco, yo diría prácticamente recién se están yendo los aires del anterior proceso electoral, queda muy fresco en la mente de los venezolanos quién triunfó en el anterior proceso electoral, y desde ese punto de vista me parece que podríamos pensar que si la oposición va a lanzarse al ruedo en esta ocasión, va a tratar de quemar todos los cartuchos que tenga para tratar de esta vez hacerse del poder. Yo creo que eso le da un elemento, una serie de elementos que le dan un carácter especial a estas elecciones en Venezuela. Una serie de elementos que le dan carácter especial, pero también está presente el efecto de solidaridad por el fallecimiento de quien hasta hace poco fue presidente de los venezolanos y con un alto indicador de popularidad y habiendo ganado las elecciones recientemente, Jorge. Bueno, para mí yo creo que más o menos las cosas están dadas. Maduro creo que va a ser electo, no solamente por el hecho de que está saliendo recién de una campaña electoral en la cual el Partido Socialista Unificado Venezolano logró con Chávez 10 puntos más que la oposición. Luego yo creo que el partido, digamos, del expresidente Chávez tiene todo un aparataje que le permite fácilmente realizar otras elecciones. Creo que no así la oposición. De modo que me parece a mí que además hay la adhesión emocional hacia Chávez que le aventaja enormemente, ¿no? Y con un ingrediente, que el propio Chávez prácticamente pidió el voto por Maduro. O sea, ya Maduro estaba ungido por el propio Chávez. Exactamente. Yo creo, en este sentido no creo que va a haber grandes sorpresas. Me parece a mí que hay todas las ventajas de que Maduro sea electo. Pero creo que este tránsito, lo que estamos viviendo ahora, no creo que haya sido dejado al azar de una sorpresa de la muerte de Chávez, ¿no? Era previsible, y creo que todos esperaban al desenlace que hemos tenido, y más bien me llamó la atención por qué no se reconoció desde hace tiempos que Chávez no podía seguir a la cabeza del gobierno, ¿no? Habría tenido a lo mejor muchas más posibilidades de ratificarse el triunfo anterior, ¿no? Me pregunto si no fue más bien porque Venezuela, ante la situación económica que se encuentra, que no es muy buena, debía tomar medidas complicadas, poco populares, como por ejemplo ya hubo la devaluación, eventualmente alza de precios, de subvenciones que cubren ciertos productos, incluida la gasolina, eventualmente. Entonces, me pregunto si no era más bien un modo de decir que Chávez era el que tomaba esas medidas, ¿no? Desde luego, Maduro anunció que la devaluación fue un pedido de Chávez. Puede ser que sea eso, pero realmente me sorprendía por qué retardaban y por qué retardaba. La otra eventualidad es que la disputa de facciones dentro del Partido Socialista Unificado Venezolano es tal que exigía todavía cierto tipo de arreglos. Pero en todo caso queda claro que Maduro va a continuar en ese liderazgo del partido. Ahora habría que ver el resultado electoral. Y una cosa interesante, yo coincido contigo, Jorge, en el sentido que creo que Maduro va a ganar las elecciones. Lo que yo quisiera saber es si va a mantener la diferencia que le sacó Chávez a Capriles o a lo mejor más todavía por el efecto de voto pésame o el voto solidaridad. Ahora, Galo Mora, y te hago esta pregunta a ti por evidentes razones. Ausente Hugo Chávez, este modelo revolucionario venezolano, latinoamericano, de gobiernos progresistas está tan consolidado que no pondría en riesgo su continuidad sin perjuicio que pueda ganar las elecciones. Me refiero a un ambiente de gobernabilidad. Bueno, yo quisiera primero rendir un tributo y un homenaje al comandante Chávez en la medida también de una relación y una amistad personal de la que fui distinguido. Tuve la oportunidad de conversar algunas veces con él y contarle ahora sí, quizá al país, la inmensa solidaridad, por ejemplo, del comandante Chávez cuando los sucesos de Angostura, una solidaridad con el pueblo ecuatoriano, yo creo que en su conjunto, más allá incluso de su cercanía con el compañero presidente Correa. Creo que hay un elemento importantísimo en la figura
ya legendaria del comandante Chávez. Haber encontrado una Venezuela reventada, despojada, deshuesada, usurpada, y haberla convertido en un pueblo, primero, con una sintonía política. Desde Juan Vicente Gómez, desde la dictadura de los años 20-30, y el tránsito de Pérez Jiménez, había pasado Venezuela entre AD, COPEI, es decir, democracia cristiana y socialdemocracia, repartiéndose el poder en un bipartidismo que finalmente fue perverso para ese pueblo. Que era muy propio latinoamericano. Recordemos que Colombia vivía ese bipartidismo también. Sí, efectivamente. Pero lo que quisiera hacer constar es que la trascendencia de esa figura política del comandante Chávez incluso nos sorprendió a propios y a extraños. Recuerdo que estábamos con Juan Pacimiño, Alejandro Moreano, en un encuentro hace algunos años, y Alejandro me decía: estoy profundamente y gratamente sorprendido por la estatura intelectual del comandante Chávez, que dista tanto de las presunciones que uno podía tener, es decir, capaz de discutir, por ejemplo, sobre Samuel Huntington con su más preciado alumno latinoamericano, como es Atilio Urbano, por dar un ejemplo, y hablar de Metzaros y hablar de Sader de Zizek, con una naturalidad académica impresionante. Pero creo que, dada la naturaleza de tu pregunta, yo creo que el fortalecimiento de esta especie de Cid campeador que hoy batalla después de muerto, va a permitir sin duda el triunfo de Nicolás Maduro, estoy seguro. Creo que las potenciales divisiones hacia lo interno del Partido Socialista Unificado de Venezuela están diluyéndose afortunadamente por el drama, por la necesidad y por también capitalizar una fuerza política. Y creo finalmente, ya en el contexto internacional, como era tu pregunta, creo que aquí hay una evidencia más de que el fortalecimiento de la tesis de la revolución bolivariana, de la revolución ciudadana, de la revolución boliviana, dependen del ejercicio del poder popular de su propio pueblo. Naturalmente, con la conducción de liderazgos tan importantes como los del comandante Chávez, pero que creo que hoy más que nunca van a ser asumidos de manera colectiva y también personal, porque así es la historia de los países y no solo de América Latina, por el liderazgo de Nicolás Maduro. Gracias, Jalo. Voy a dejar planteado algunas inquietudes para pasar de inmediato al reportaje que tenemos preparado y luego regresar al desarrollo. El triunfo de Maduro, a lo mejor, creo que, no sé, Hernán no ha opinado sobre el posible triunfo de Maduro. Yo creo que Maduro va a ganar. El tema es, sí existe una diferencia en el nivel intelectual y de liderazgo entre Chávez y Maduro, y eso es evidente. Va a poder mantener ese reto Maduro en términos de consolidar esta revolución al interior de Venezuela, punto uno. Y punto dos, el gobierno de Venezuela, con ese liderazgo tan fuerte de caudillo, etcétera, etcétera, tan personalizado en Chávez, y también aquí en el Ecuador, en el caso de Rafael Correa, el tema es, ¿el pueblo sin Chávez va a ejercer ese poder? Pregunto, dejo esa planteada esa inquietud. Vamos a ver el reportaje, que es un recorrido de lo que fue Hugo Chávez, cómo llega a la presidencia de Venezuela y en qué se transforma en Venezuela. Y en nuestro segundo bloque vamos a hablar ya de la reeducación geopolítica de Latinoamérica con el inicio de la presidencia de Hugo Chávez. Veamos. En la mañana del 27 de febrero de 1989, las protestas iniciadas en Guarena, ciudad ubicada a 15 kilómetros al este de Caracas, dieron origen al denominado Caracazo. El levantamiento popular se dio producto de un ajuste macroeconómico promovido por el Fondo Monetario Internacional en el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. El resultado: saqueos, motines, decenas de muertos y miles de heridos. Siempre las medidas económicas afectan al pueblo. Al tiempo que el presidente Carlos Andrés Pérez se hundía en el descrédito, el 4 de febrero de 1992, un grupo de militares ejecutó un intento de golpe de Estado. Con uniforme de camuflaje y con una boina roja, apareció ese día ante las cámaras de televisión el coronel Hugo Chávez, para confirmar que por el momento no se había logrado los objetivos del movimiento, por lo que asumía toda la responsabilidad y pedía a sus compañeros que retornasen a los cuarteles. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. La acción militar fue acogida con júbilo por una parte considerable de la población venezolana, de manera que la popularidad del hasta entonces desconocido militar no hizo más que aumentar. Nuevos actores políticos nacieron ese día.
Para marzo de 1993, el presidente Carlos Andrés Pérez fue acusado de corrupción y apartado del cargo. Fue reemplazado por Ramón J. Velázquez, quien fue sucedido por Rafael Caldera, tras la convocatoria electoral de 1994. Es ahí donde Hugo Chávez, uno de los organizadores de la primera intentona golpista de 1992, fue declarado culpable de dirigir la rebelión militar, siendo encarcelado y luego sobreseído por el presidente Rafael Caldera. El 14 de diciembre de 1994, el líder cubano Fidel Castro lo recibió en La Habana con honores de jefe de Estado a Hugo Chávez. Como presidente constitucional dio prioridad a temas sociales como salud, educación, alimentación y vivienda para los sectores más necesitados. Finalmente, según datos del mismo Banco Mundial, la pobreza extrema en este país pasó a la mitad, de 62.1% en 2003 a 31.9% en 2011. El apoyo para el presidente venezolano se ha mantenido siempre, incluso después de un intento de golpe de Estado que lo dejó provisionalmente fuera de su cargo en 2002. De ahí sus 3 reelecciones. En estos periodos se destaca el cambio de línea ideológica de la llamada Revolución Bolivariana hacia el socialismo del siglo XXI y la actuación a favor de la integración de los países latinoamericanos y el Caribe, así como la labor por preservar la identidad, las tradiciones culturales y los valores históricos de los países de la zona. ¡Sépalo el mundo! Estamos dispuestos a ser libres y nosotros seremos libres y construiremos la patria grande de Bolívar. La forma de hacer política de Chávez causó el surgimiento de una firme oposición política a las grandes potencias mundiales desde una orientación de izquierda que ha roto las estructuras del poder. Su visión lo catapultó como el líder de la revolución bolivariana, con reconocimiento de múltiples sectores que lo apoyaron en su labor, así como una oposición que lo desprestigió como autoritario y antidemocrático. Pulso Político, Javier Rosero. Bueno, este es el reportaje que Javier Rosero nos ha preparado. Les dejé planteado una pregunta y dejemos el reportaje para regresar en segundo bloque y así ustedes pueden también tomar su café tranquilamente. Hernán, las diferencias entre Maduro y Chávez evidentemente son, no sé si decir abismales, pero son bastante pronunciadas. ¿Tú cómo lo ves a Maduro? ¿Crees que pueda consolidar esa revolución iniciada por Chávez? Primero creo que esas diferencias son relativas, esas diferencias tan abismales son relativas. Relativas en el sentido de que todavía no ha tenido la oportunidad, efectivamente no ha ganado las elecciones, recién parece que va a lanzarse como candidato, o será seguro que sea candidato. En primera persona, en primer lugar. Desde ese punto de vista creo que las comparaciones a ratos son un tanto antojadizas, inclusive pueden rayar, he visto algunas crónicas de prensa que intentan desprestigiar quizá o desacreditar por su actividad original. Por su actividad profesional original. Me parece un despropósito completo. Me parece que en el caso del ejercicio de la política no es que se requiere una formación académica de altísimo nivel, un capital intelectual de primera, que creo que, y comparto con Galo, lo tenía efectivamente el comandante Hugo Chávez. Me parece que se requiere sagacidad, me parece que Maduro, por todos los cargos que ocupó en el gobierno de la Revolución Bolivariana en Venezuela, está capacitado, tiene roce internacional, se podría decir, y creo que tiene una ventaja que no la tuvo Hugo Chávez. Me parece que Nicolás Maduro se va a lanzar a esta empresa de seguir manteniendo o consolidando el poder de la Revolución Bolivariana tras las elecciones, teniendo tras de sí la imagen, una imagen diría yo bastante paternal, una imagen ya convertida en casi una imagen santificada, que es la imagen de Hugo Chávez. Hugo Chávez, no nos olvidemos, la carrera política de Hugo Chávez fue una carrera hecha a pulso, inicialmente tuvo que vencer muchas resistencias, inclusive por su propia condición de militar. No nos olvidemos que en el sistema político venezolano se llevaban aproximadamente desde el 58 hasta el 98, 40 años de democracia, si bien era una democracia bastante en declive, con negociados y con acuerdos poco éticos y con gran desprestigio ante la gente, sin embargo eran civiles los que gobernaban Venezuela. Me parece que hay un interín después de eso, con el triunfo del presidente Hugo Chávez en 1998, y ahora se vuelve, diría yo, al ejercicio del poder por parte de un civil. No nos olvidemos que el movimiento bolivariano al socialismo es un movimiento civil-militar. Y desde ese punto de vista creo que hay una ventaja, casi me atrevería a decir, son dos candidatos contra uno. Es el candidato Chávez-Maduro contra el candidato Capriles, si llega a ser este candidato. Termina siendo un binomio. Así es. ¿Coincides con lo expresado por Hernán Reyes, Jorge? Sí, en parte, pero porque yo creo que Maduro y Chávez son dos animales políticos, ¿no? Diferentes.
pero evidentemente Maduro no tiene el aspecto mediático ni el carisma que ha tenido Chávez. Entonces, de cierto modo... ¿O no se ha mostrado todavía? Bueno, de lo que yo conozco, yo lo conocí como sindicalista, no creo que lo tenga, ¿no? Entonces, yo creo que para la población inevitablemente van a hacer la comparación. Va a ser difícil para Maduro competir con Chávez a ese nivel y tendrá evidentemente que dar otra imagen, yo creo, propia para tallarse su propio espacio. Entonces, si hablamos del lado técnico de ganar a la población con el voto, va a ser difícil lograr lo mismo que Chávez. Sin embargo, se beneficia de todo lo que ha significado recientemente la victoria electoral que tuvo el Partido Socialista Unificado de Venezuela y todo lo que hablamos hace un momento, ¿no? de ventajas. Pero a largo término, no sé si él será la persona que va a lograr integrar o mantener integrado a un partido que tiene diversas facciones en competencia. Eso es muy difícil de decir. Yo personalmente no lo conozco, ni conozco suficiente el juego político inmediato para dar un punto de vista. Ahora, muy bien, Galo, y terminamos esta ronda para ir al primer corte. Galo, cuando vimos el reportaje que nos había preparado Javier Rosero, hace un recorrido por la vida política de Chávez y lo primero que se nos presenta es el intento de golpe en contra de Carlos Andrés Pérez, que luego es destituido por temas de corrupción. Y en ese momento en el reportaje bien menciona que la crisis venezolana se produjo a raíz de las dichosas y famosas cartas de intención del Fondo Monetario Internacional. La llegada de Chávez al poder representa un punto de quiebre en Venezuela y en Latinoamérica, considerando, y voy a citar a la CEPAL, Alicia Bárcena, la CEPAL, que el día de hoy dijo Chávez deja un tremendo legado a América Latina y el Caribe, fundamentado en la integración regional y en la política social. Pero sin perjuicio de aquello, todavía Venezuela no ha resuelto problemas estructurales de la pobreza. Galo Mura. Bueno, primero, solo una mención. Yo no creo que el combate de Maduro sea contra el fantasma del comandante Chávez. No creo, coincido más bien con lo que dice Hernán. Casi un binomio, con un protectorado, un poco como en el 18 Brumario de Marx, cuando decía, cuando los pueblos generan una revolución verdadera, se exhuman desde las banderas hasta los rostros inanimados, que pueden acompañar procesos. Yo creo que esta figura ya mítica y legendaria del comandante Chávez va a ser de un inmenso aporte en la campaña electoral de Nicolás Maduro. Por otro lado, creo que tampoco se deben medir los temas desde el punto de vista burgués de la concepción de estadista. Es decir, porque ha sido chofer en su origen, ya está siendo golpeado, vilipendiado y ultrajado, lo que me parece un despropósito y una falta de incluso condición humana para juzgar la política en momentos como los que se viven. Ya específicamente sobre lo que planteas, yo creo que la fractura en Venezuela viene de mucho tiempo atrás. Mira, un extraordinario intelectual, el gran autor de Doña Bárbara, don Rómulo Gallegos, ganó las elecciones con el 62% y en 7 meses fue derrocado por una operación norteamericana. Y entonces se instalaron dos figuras centrales, diría, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, con interregnos, intermedios desde Herrera Campins, desde Teodoro Petkov, que participaba en un principio por la izquierda, después cada vez acercándose más a donde hoy está, es decir, a la derecha, intentando tomar el poder político. Pero la crisis venezolana es producto precisamente de una oligarquía absolutamente apátrida. Y es entonces cuando irrumpe esa figura del coronel Hugo Chávez. Y Hugo Chávez rompe, efectivamente, y estoy de acuerdo con Alicia Bárcenas, rompe con esta perversa imagen de un bipartidismo que lo que hacía es en realidad a 4 manos repartirse el petróleo venezolano. 400.000 millones de dólares se han repartido, según se decía, entre las pocas grandes fortunas que tenía Venezuela. La fractura es que la CEPAL lo reconoce y hay una incidencia extraordinaria en haber descendido los niveles de pobreza, haber subido los niveles de equidad con la medición Gini. Es decir, hay un cambio radical y por lo tanto creemos que esa figura del comandante Chávez siembra, además de la unidad latinoamericana, de un discurso bolivariano absolutamente asumido, no fetichista, asumido desde la política actual, de poner en escena hoy el pensamiento de Bolívar,
Yo creo que ese es el mayor legado que tenemos. Y el legado se transforma en UNASUR, se transforma en CELAC, se transforma en Banco del Sur, se transforma en el Sucre, incluso en las negociaciones liberadas de la tutorial dólar. Gracias, Galo Mora. Bueno, es hora de nuestra primera pausa y regresamos con más del análisis. Ya que mencionas tú, Galo, el tema del petróleo, el descenso de los niveles de la pobreza, la subida de los indicadores de inequidad, vamos a volver tratando si Venezuela, con todos esos recursos naturales que tenía, que significa dólares, enfrentó los problemas de la pobreza de forma estructural. Recordemos, soberanía alimentaria y soberanía eléctrica, y con esos temas regresamos. Venimos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Esto es Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Recordamos que estamos con Hernán Reyes, Jorge León y Galo Mora tratando los efectos del fallecimiento del líder venezolano y latinoamericano, el coronel, comandante, presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y también los retos que va a tener la integración latinoamericana luego de la muerte del coronel Chávez. Hernán Reyes, yo había dejado planteado algunas preguntas, pero sin perjuicio de las preguntas que he planteado, tú tenías algo que acotar en relación a este escenario interesante que se podría presentar de volver a ser gobernado por un civil Venezuela, en el caso que gane Nicolás Maduro, siendo este civil y Chávez exmilitar. Definitivamente, creo que en el caso de Hugo Chávez representa un nuevo tipo de militar latinoamericano. No es el único, pero yo creo que surge en una coyuntura como la de los años 80, cuando él forma, siendo todavía oficial activo, una milicia, digamos, bolivariana revolucionaria, movimiento BR-200, y de alguna manera rompe con la imagen de militares latinoamericanos, más bien tendientes hacia el golpismo, que habían marcado la escena de Latinoamérica en los años 70, sobre todo con los golpes militares en Chile, en Argentina. ¿No militares adictos al poder, más bien militares participativos en democracia? Militares de mentalidad conservadora, militares entrenados, diríamos, para tener una visión imperial en el sentido de controlar desde Fuerzas Armadas los procesos políticos de países latinoamericanos, militares muy afines a estas famosas leyes de seguridad nacional que después se aplicaron internamente en esos países y generaron procesos enormes de represión interna con miles de desaparecidos y muertos. Estoy pensando fundamentalmente en las dictaduras argentina, chilena y uruguaya. Desde ese punto de vista, en los años 70 se da el surgimiento de otros militares de distinto signo, militares de corte nacionalista. Estoy pensando en Ecuador, en el caso de Rodríguez Lara, en Perú, en el caso de Velasco Alvarado. Y, por supuesto, en Venezuela surge este tipo nuevo de militar, con Hugo Chávez a la cabeza y otros miembros de la oficialidad, que ya están hablando no solamente de nacionalismo, sino de un discurso radicalmente antipartidocrático, en un país, como efectivamente se dijo, que no es que en los 80 se había implantado en Venezuela todavía el neoliberalismo. El fracaso de la partidocracia venezolana se da en los 80, las primeras macrodevaluaciones de la moneda venezolana se dan allá por el año 82, 83 me parece, es decir, todavía no había implantado un modelo neoliberal, y es precisamente contra eso lo que se dirige Chávez. ¿Qué va a suceder en Venezuela ahora en el caso potencial de que gane las elecciones de Nicolás Maduro? ¿Está la sociedad venezolana preparada, o cómo está preparada para ser gobernada nuevamente por un civil? Por un civil que, por un lado, ciertamente está llevando tras de sí el mensaje, el proyecto, está encarnando ahora, digamos, y dirigiendo lo que el comandante Chávez, desde su formación militar y con su liderazgo, mantuvo. Pero por el otro lado, ¿no será que también, de alguna manera, vuelve a la memoria de los venezolanos aquella época partidista en la cual los civiles gobernaron tan mal Venezuela durante 40 años? Es la pregunta que yo me hago. El reto. No solo la pregunta, sino que está el reto. Y ahí, entonces, me apalanco en lo que ha dicho Hernán Reyes para preguntarte, Jorge León. Sea quien sea el gobernante, en Venezuela hay grandes retos.
el tema alimentario y el tema de electricidad es tremendamente importante. Recordemos que Venezuela tiene una economía rentista, no de ahora, desde mucho antes, y no tiene soberanía alimentaria y hay escasez de alimentos. Tú mencionaste problemas económicos y el otro tema es problemas de electricidad. Yo he tenido oportunidad de entrevistar a algunos académicos de Venezuela desde mis programas. Ayer entrevisté a Leopoldo Pucci, uno de los exministros de Trabajo del primer gabinete de Chávez, hoy distanciado, pero admirador de Chávez y habla con respeto de Chávez, pero no deja de reconocer estos problemas estructurales en Venezuela. ¿Esos son los grandes retos de Venezuela en este momento, ya ausente el coronel Chávez? Esos y otros más relacionados con la institucionalidad del Estado y la práctica del pluralismo partidario. Pero en relación a la economía es evidente que hay un gran desafío, ¿no? El déficit, la deuda externa de Venezuela para unos es 31% del PIB, para los otros 50%, que es enorme. Eso hay que asumirlo, ¿no? La inflación está creciendo. Recuerden que hay mercado negro para las divisas, oficialmente 6, en el mercado negro entre 15 y 20, según los casos. Entonces, para una economía eso es un gran desafío, porque más se ahonda en sus problemas, la inestabilidad llega y puede eso ser un colapso económico, evidentemente. Pero yo diría que la popularidad de Chávez, más bien dicho, Chávez logró encontrar un espacio en América Latina y en Venezuela, evidentemente, en un momento en que estaba declinando la legitimidad de las políticas neoliberales. Eso es lo que le dio un gran peso a Chávez, y él se legitima con las políticas sociales. Evidentemente el neoliberalismo implicó un corte de las responsabilidades que debe tener cualquier Estado hacia su población en relación a aspectos de pobreza y de desigualdad social. Entonces la popularidad de Chávez, tanto en Venezuela como en América Latina, creció por ese aspecto. Y luego vino la lógica de la integración, un nacionalismo que afirmaba la importancia de la autonomía de las decisiones del Estado, de los estados latinoamericanos, y luego la promoción de la integración. Pero yo diría que eso fue positivo. Sin embargo, las políticas sociales de Chávez, igual que el manejo de la economía, en la idea de que debería haber una alternativa de izquierda, que es el punto que deberíamos considerar, han fallado. Más precisamente hay un problema más de fondo que de Chávez, es el sistema venezolano rentista, ¿no? Les quiero recordar que Carlos Andrés Pérez vivió el mismo problema, ¿no? Inversión fuerte para resolver los problemas de pobreza y de desigualdad social, hizo bajar los índices de pobreza, subieron los de desigualdad social, pero a un costo absolutamente rentista y no creando un nuevo sistema. El proyecto original de Chávez era de crear un nuevo sistema. No hemos llegado a eso. Y más aún, yo diría que hay un problema sustantivo con el hecho de que ahora Venezuela, no solo que tiene una deuda fuerte, sino que pensemos lo que significó tener, más o menos se calcula para el periodo de Chávez, 800.000 millones de dólares. Y no haber resuelto o haber creado un nuevo sistema alternativo y haberse centrado en la distribución, ¿no es cierto?, de esa riqueza a través de ciertas políticas sociales que no son durables a largo plazo, es no haber creado un nuevo sistema. Y voy donde Galo Mora, no haber creado este nuevo sistema significa un reto para el nuevo presidente de Venezuela. En este caso, la mesa cree que podría ser Maduro. El tema es qué tan sostenible es este modelo venezolano. Y aquí permíteme, Galo, hacer una diferenciación entre el modelo venezolano y el modelo ecuatoriano. Mientras acá en el Ecuador, Rafael Correa y el gobierno de Alianza País están estableciendo una hoja de ruta de estructural, de cambio de matriz productiva, cambio de la matriz energética, soberanía alimentaria, que se puede estar o no de acuerdo con el estilo político, con determinada par de cosas. Por lo menos hay una ruta que dice, bueno, estamos resolviendo el tema, estaríamos resolviendo el tema de forma estructural. No así en el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela, si bien se aplicaron políticas sociales, no hubo un cambio en la estructura de la nación venezolana. Por tanto, ahí viene la inquietud y el gran signo de interrogación. ¿Qué tan sostenible es esto en Venezuela? Bueno, quisiera solamente acotar algo que decía Hernán. Creo que el comandante Chávez es el resultado, no es el único, el resultado de ese resurgir
del pensamiento nacionalista y revolucionario en las Fuerzas Armadas de América Latina, que estuvieron cruzadas precisamente por lo que Hernán decía, por los golpes fascistas del Cono Sur. Recuérdese que el fundador del Frente Amplio del Uruguay fue el general Líber Sereni, también de la misma tendencia, podríamos decir en términos históricos, del comandante Chávez o del coronel Francisco Camaño Dañó en la guerra de usurpación territorial de la República Dominicana. El Ecuador también tiene los casos de la Juliana y la Gloriosa, los militares nacionalistas. Pero yendo al punto, yo creo que aquí hay evidentes diferencias en los conceptos de por dónde camina un proceso revolucionario, porque afortunadamente no hay capacidad de exportación de ninguna idea. Cuando en los años 60 se hablaba de la exportación de la Revolución Cubana, era un fetiche para tratar de golpear a quienes podían tener la ilusión, el encanto de reproducir la magnitud de una revolución de esa naturaleza. Pero está probado históricamente que no hay condiciones en ningún lugar del universo, ni siquiera con las cercanías europeas, de reproducir modelos. Por lo tanto, no se puede pensar en establecer líneas paralelas entre los procesos ecuatoriano, argentino, boliviano o venezolano. Creemos que aquí hay, afortunadamente, una hoja de ruta, tú la has llamado así, planteada por el compañero presidente, planteada por su gabinete, planteada por un plan de gobierno, y en esto me parece fundamental, elaborado por más de 4.800 compañeros. 4.800 personas bajo el liderazgo de Juan del Falconi han trabajado, hemos trabajado en un plan de gobierno. Creo que eso podría ¿ser un elemento diferenciador? Ser un elemento diferenciador, pero creo que hay un tema básico en lo que estamos analizando. Las reservas del Orinoco de 257.000 millones de barriles son las más grandes del mundo. La apetencia y la codicia imperial estarán siempre poniendo sus ojos de águila ahí. No olvidemos a Peralta. José Peralta decía, no hay pueblo de América Latina, por más isla pequeña que sea, que no haya recibido un picotazo del águila. Y creo que allí está la razón fundamental de una guerra, en términos psicológicos, mediáticos y económicos, que tampoco permite coexistencias relativamente pacíficas de dos sistemas, dos mundos, como se planteaba en los años 70. Es decir, vivimos en el mundo capitalista. A ese mundo capitalista es al que hay que abrirle las brechas para que la equidad, la igualdad, la posibilidad de un germen socialista pueda estar. Pero de allí a demandar la coexistencia de otro sistema es realmente imposible, bajo las actuales condiciones. Interrumpo ahí, pero casualmente por esa gran reserva más grande del mundo, uno diría, la mejor manera de apuntalar una equidad en la población es utilizar apropiadamente esos recursos para acelerar esa inclusión social de las personas de la población más vulnerable. Sin duda. Y ahí a lo mejor Chávez no queda debiendo, perdón, el comandante Chávez, para llamarlo con respeto, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para llamarlo con respeto, o Chávez a lo mejor privilegió, o el presidente Chávez privilegió, es el incluir en Latinoamérica este pensamiento revolucionario para unificar y parametrizar un pensamiento de revolución y de integración. Yo creo que es al revés, los que quedamos debiendo somos nosotros. A la inmensa trascendencia de Chávez, como tú lo has llamado en principio, del querido comandante Hugo Chávez, para llamarlo de otra manera, nosotros, los pueblos, somos los que debemos a esa figura histórica todos los ejercicios de unificación de la América Latina en cumplimiento de un mandato bolivariano, mandato en el mejor de los sentidos. Y digo por qué, porque también en este mundo unipolar es imposible, sin recuperar el pensamiento bolivariano, actualizarlo, ponerlo hoy en evidencia, que aquellas naciones de consumidores, como decía Bolívar, a las que nos querían someter, puedan convertirse en naciones de emprendedores. Como lo acaba de decir Pepe Mujica también. Sí, efectivamente. Por lo tanto, yo no creo que haya deudas históricas del comandante Chávez. Las deudas las asumen los pueblos. Los líderes pueden sembrar los caminos, y yo creo que hay diferencias sustanciales. Los invito a ver el segundo reportaje que hemos preparado y que tiene que ver, y propios extraños se lo reconocen a Hugo Chávez, es con la reubicación de la geopolítica de Latinoamérica, que comienza casualmente con la presidencia de Hugo Chávez. Y lo digo, y no lo estoy diciendo yo, lo dicen propios y extraños. Veamos. Extrovertido, el presidente Chávez se caracterizaba por no tener pelos en la lengua. Come here, Mr. Danger. Cobarde, asesino,
genocida. Genocida. Eres un alcohólico, Mr. Danger. Es decir, eres un borracho. Cosa que a los ojos de algunos analistas no debía ser un primer mandatario. Apeló a un lenguaje que no es el más adecuado para un jefe de Estado. Descalificó a colegas en términos burdos, groseros. Hugo Chávez no solo llegó a conformar un apoyo mayoritario en su país, sino que logró integrar a algunas naciones latinoamericanas y excluir de manera frontal su cooperación, sea económica o política, con las naciones que no estaban bajo su línea ideológica. No enviaremos ni una gota de petróleo más a los Estados Unidos de Norteamérica. Durante su gobierno, Hugo Chávez criticó duramente a los medios de comunicación privados, tanto nacionales como extranjeros, llegando en algunos casos a realizar cadenas radiotelevisivas para informar, decía él, sobre los avances que hacen los trabajadores y que los medios no quieren evidenciar. Los medios de comunicación, la mayor parte de ellos son privados, no transmiten esto. No informan de los avances del país. Me veo obligado, como jefe de Estado, a transmitir en cadena nacional de radio y televisión, para proyectar lo que estamos haciendo, lo que están haciendo los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, la política internacional estuvo siempre a la espera de las decisiones tomadas dentro de la política venezolana. En ocasiones este país estuvo en los ojos del mundo por mantener amistad con países cuestionados. Sin embargo, problemas y proyectos económicos, políticos y sociales con una participación conjunta y sin la influencia alienante de las grandes potencias. El presidente Chávez ha sido un líder fuerte, dinámico, que ha llegado a marcar una época en la historia de Venezuela y a influir de manera importante en la historia latinoamericana. El modelo socialista que ahora América Latina sigue, denominado socialismo del siglo XXI, guarda en su base la filosofía marxista. Sin embargo, su desarrollo se basa en ejes diversos como la economía de equivalencias, la democracia participativa y protagónica y las organizaciones de base, muy diferente a la línea castrista. Como progresistas, pero con diversas formas de entender el cambio político, más estatales, más sociales, o en una mezcla de los dos, una tarea inconclusa forjada en el pensamiento de Bolívar, de Martí y de otros intelectuales, pensadores políticos muy activos de esta parte sur del hemisferio. Muchas son las reflexiones que se hacen ahora respecto del futuro de la región, que según afirman algunas voces, podría perder dinamismo sin el líder revolucionario venezolano, o quizá podría resurgir con más fuerza la corriente del socialismo del siglo XXI que mantienen muchos países de la región. Los países en los que surgen líderes fuertes, que debilitan a las instituciones, terminan por entrar en una crisis que se resuelve difícilmente. Si es que el PSUV vuelve a imponerse, yo diría que seguramente habrá reacomodos internos de las diversas fracciones y fuerzas que componen el chavismo. Cabría esperar que no hayan grandes variaciones. Sin duda los criterios son diversos en torno al reciente fallecimiento de Hugo Chávez, sobre todo acerca del presente y futuro de Venezuela y de la región latinoamericana en general. Analistas y expertos dan sus opiniones, sin embargo, la importancia de la participación ciudadana en este país vecino será la que define el camino a seguir, frente al contexto y la necesidad de que las estructuras se transformen en un entorno en el que la región está en procesos profundos de cambios inevitables. Pulso Político, Javier Rosero. Porque usted lo pide. Gracias, Javier Rosero. Bueno, comienzo por Hernán. La llegada de Chávez al poder origina la consolidación de algunos gobiernos progresistas en Latinoamérica, pero
sin embargo de aquello, y a pesar del gran liderazgo de Hugo Chávez y de Latinoamérica ya con estos gobiernos progresistas, no se ha podido acelerar esta integración regional. Por ejemplo, tenemos un tema de la nueva arquitectura financiera que no se ha hecho realidad, tenemos el tema del Banco del Sur que todavía no es una realidad, tenemos declaraciones como Pepe Mujica acerca de Mercosur que dijo, bueno, al fin de cuentas, a la hora del té, Mercosur solo sirvió para un gran acuerdo aduanero. En ese sentido, la ausencia de Chávez, que era el que le impulsaba toda esta velocidad y todo este liderazgo, va a acelerar de una vez por todas, no por la ausencia en sí, sino por el legado que deja, o va a desacelerar la integración regional? Dos cosas. Primero, que quería referirme a algo que se menciona frecuentemente respecto al peso y al estilo que impartió en su accionar político Hugo Chávez. Sobre todo el estilo. Sobre todo el estilo. Creo que hay todavía la persistencia de viejas ideas, yo diría mitos o ideas anacrónicas, sobre lo que debe ser un estadista y lo que debe ser un líder político, un presidente. Me parece que eso de que hay que refutar todo tipo de populismo, caudillismo, personalismo, que hay que guardar las buenas formas en las relaciones, que las instituciones son algo absolutamente ajeno a las personas, a los presidentes. Yo creo que son ideas más bien bastante añejas ya. Si nosotros nos fijamos en América Latina, lo que viene aconteciendo desde los años 80 en América Latina, bajo esta idea de que surgen una cantidad enorme de outsiders, es decir, de aquellos que precisamente no encajan con un cierto canon del líder político forjado al calor de un partido político, es precisamente porque ciertas estructuras de los sistemas políticos latinoamericanos entran en declive. Por eso aparecen algunas personalidades fuertes que de alguna manera intentan restablecer la credibilidad de la ciudadanía en la política. Salvando las distancias y los signos ideológicos, Carlos Menem en Argentina o el propio Alberto Fujimori en Perú, ya vienen a imprimir un signo distinto. Y ahora pensar que puede haber un presidente de la República que guarde las formas y que se limite a actuar desde su gabinete, su escritorio, en términos políticos y diplomáticos, me parece que no viene al caso. Yo creo que más bien hay un nuevo estilo de ejercicio de la política mucho más agresivo en términos de acuerdos más directos entre presidentes. Y cercano al pueblo. Y cercano al pueblo. Es decir, los dos sentidos, mucho más mediática la política, lo que genera un tipo de credibilidad, de fidelidad en algunos casos, diferente al que se tenía antes a través de los partidos políticos, y un tipo de liderazgo que soluciona mucho más pragmáticamente los problemas. Si no, fijémonos en América Latina en la cantidad de cónclaves, de encuentros, etcétera, donde el diálogo directo entre los presidentes es el que permite hacer fluir los proyectos de ¿Me permite plantearte una inquietud cuando dice mucho más mediática la forma de hacer política, en este caso de Hugo Chávez, sin duda, de Rafael Correa acá también, sin duda? Esta parte más mediática de hacer política responde a una necesidad de reacción frente a gobiernos de antaño, frente a medios que intervenían en política, por eso es esta gran confrontación con los medios de comunicación. Frente a sistemas políticos que ya no dan para más. Yo quiero citar un ejemplo simplemente. En el caso de los dos últimos gobiernos colombianos, no estamos hablando de socialismo del siglo XXI, no puede pensarse que el gobierno de Uribe, por ejemplo, no fue mediático. Fue un gobierno tremendamente mediático, inclusive con ciertas estrategias. Estamos hablando de un hombre de derecha, por si acaso. Exactamente. Y creo que la disputa que ahora tiene con el presidente Santos a través de Twitter, para decir una cosa, no hace sino expresar precisamente que esto es una tendencia ya, yo diría, enraizada en el ejercicio de la política. Desde ese punto de vista, la diferencia es quizá que los gobiernos progresistas de izquierda entablan contra los grandes monopolios y corporaciones mediáticas una batalla que se extiende por toda América Latina. Quizá en ese sentido sí se encuentran similitudes entre cierto tipo de gobiernos frente a otros que todavía guardan las formas en relación a esos discursos, yo diría, medio neutrales respecto a la libertad de expresión y no toparme, no enfrentarme con los periodistas. Gracias, Jorge León. Bueno, yo creo que Chávez logró efectivamente una fuerte promoción de la integración latinoamericana. Lo debemos, creo, a él el hecho de haber reanimado el proceso en los debates públicos. Sin embargo, ya era un proceso que venía de antes. Les quiero recordar que América Latina, sobre todo América del Sur, logró ser la mediadora para salir de las guerras de Centroamérica contra Estados Unidos, ponerle de lado a Estados Unidos, y por primera vez, yo creo, de modo integrado, los latinoamericanos lograron una negociación positiva para terminar con esas guerras.
Entonces, ya había un envío, y digo un caso entre otros, esto de Contadora, ¿no?, que se llamó así por haber sido esa isla en donde se reunieron los latinoamericanos. Pero ya hay varios pasos que se dieron en función de la integración. Chávez lo impulsó, evidentemente, pero yo creo que ya es causa latinoamericana. No creo que eso se pare. Hay disputas de sentidos de la integración, y eso es lógico. Yo diría, por ejemplo, Brasil, creo que no habríamos llegado a donde hemos llegado de UNASUR sin el peso notorio de Brasil y de, evidentemente, la UNASUR, el Mercosur, los países del Mercosur. Pero ya es una causa latinoamericana la integración, y por eso yo más bien me atrevo a pensar que ya nos encontrábamos en un fin de ciclo de lo que ha significado Chávez, ¿no?, en relación al tema de América Latina. Igualmente, por lo que hablábamos de la crisis interna económica, creo que ya se agotaba un tipo de política distinta. Exactamente, ¿no? Y más, yo veo más bien que aquí el problema es las izquierdas latinoamericanas, que se quedan sin proyecto, porque eso de pretender salvar o resolver el problema de la pobreza y la desigualdad social exige proyectos concretos. Así es. Y Chávez, en este caso, para los venezolanos, les deja sin un proyecto claro, ¿no? Sí, eso de que se hace al andar no es tan así. No como camino al andar, como Alberto. Galo Mora, sin perjuicio que puedas responder a lo anotado por Hernán o Jorge. Jorge dice, no creo que se pare la integración. Yo estoy de acuerdo, no creo que se vaya a parar la integración. Yo hablo de acelerar o desacelerar la integración, ya que el propio Pepe Mujica está poniendo grandes signos de interrogación en algunos aspectos de integración, y el tema es, a pesar del tiempo que ha pasado, no se ha podido implementar temas concretos de integración, como por ejemplo la nueva arquitectura financiera y el Banco del Sur. Sí, pero hay que reconocer entonces que no estaríamos hablando, sin el legado del comandante, sin la obra del comandante Chávez, no estaríamos ni siquiera conversando probablemente de la nueva arquitectura financiera, no estaríamos hablando del Sucre, no estaríamos hablando del ALBA, y no hay que olvidarse el significado histórico, económico y político que tiene el ALBA frente al ALCA. Cuando dijo el comandante Chávez, al carajo, el famoso ALCA, creo que aquí se puntualizó la defensa patrimonial de nuestros pueblos, sus potenciales riquezas. Es decir, aquí estamos hablando de un término absolutamente distinto de lo que podría haber sido América Latina sin la presencia del comandante Chávez. Y aquí vale la pena insinuar algo que Hernán sugirió ya, subrayó, y que el ex canciller ya la mencionaba. Rafael Correa Delgado, Hugo Chávez Frías, Evo Morales, Cristina Fernández no vienen a dar aquí manuales de etiqueta a nadie. No se trata de eso. Se trata de transformar una realidad oprobiosa. Se trata de acabar con ese pasado de oprobio, de despojo y de usurpación. Por lo tanto, no nos pueden venir a estas alturas a decir que las formas, porque tampoco es el manual de Carreño el que transforma las sociedades, pues. Aquí son las revoluciones, es el poder político, el cambio de las matrices productivas y el cambio de correlación de fuerzas políticas. No venimos a dar clases, repito, de esa añeja urbanidad o de lo que dice, con mucha razón, formas anacrónicas de conceptuar el mismo Estado y al estadista. Porque, ¿qué es lo que sucede con los conceptos de la derecha? Cuando hablan de los grandes representantes de la izquierda dicen los caudillos, pero de sus liderazgos no dicen nada. Por ejemplo, Helmut Kohl dominó más de 20 años Alemania y Felipe González 14 años, al mismo tiempo que estuvo el comandante Chávez en el poder. Pero ahí, con ese pensamiento sojuzgado y lacayo, no se habla ni de populismo ni de caudillos. Gracias, Galo Mora. Se nos fue el programa. Parece mentira, pero pasó rápido el tiempo. Gracias, Hernán Reyes. Gracias, Jorge León. Gracias, Galo Mora. Bueno, y por lo general uno suele decir, la historia lo escribirá. Yo creo que la historia ya lo escribió. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo domingo. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal.